Mentes bíblicas. Hay una ley que actúa todos los días, incluso cuando nadie piensa en ella. No hace ruido, no pide permiso y no depende de que una persona crea o no en su existencia. Es una ley que Dios estableció desde el principio y que sigue funcionando con absoluta precisión. Es la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley no se limita a los grandes eventos ni a los momentos extraordinarios de la vida. Se manifiesta en lo pequeño, en lo cotidiano, en cada decisión que se toma cuando nadie está mirando. Muchas personas creen que esta ley solo se aplica a ciertos aspectos específicos, pero la verdad es que atraviesa todo lo que el ser humano es y todo lo que hace. Cada palabra pronunciada, cada pensamiento repetido, cada actitud sostenida en silencio, es una semilla que cae en la tierra del tiempo. Nada es neutro, nada pasa desapercibido. Todo deja una huella que tarde o temprano regresa. Este mensaje no nace para generar miedo, sino para traer claridad. Porque cuando una persona entiende cómo funciona esta ley, deja de sentirse víctima de la vida y comienza a reconocerse como un sembrador consciente. Lo que hoy se vive no apareció de la nada. Muchas situaciones que se repiten, frutos que pesan en el corazón o resultados que no se entienden tienen su origen en semillas sembradas tiempo atrás, algunas de manera consciente y otras sin darse cuenta. Hay personas que se preguntan por qué siembran amor y reciben distancia, por qué entregan esfuerzo y no ven recompensa inmediata, o por qué ciertos patrones parecen repetirse una y otra vez. Y aunque no siempre se puede rastrear cada causa, la ley sigue siendo fiel. Todo lo que se siembra produce fruto según su naturaleza y según el tiempo que le corresponde. Lo que se siembra importa, incluso cuando nadie lo aplaude. Importa cuando parece que no tiene efecto. Importa cuando el mundo dice que no vale la pena. En el reino de Dios, nada se pierde, todo tiene memoria, todo vuelve en su tiempo exacto. Y entender esto puede transformar por completo la forma en que una persona camina cada día. Antes de avanzar, se invita al oyente a detenerse un momento, a dar like, comentar y compartir este mensaje no como un gesto mecánico, sino como una semilla real. Cada interacción permite que este contenido llegue a personas que tal vez no tienen otro espacio para conectar con Dios. Al hacerlo, se siembra algo bueno, y toda buena semilla trae bendición. Si puede, se le invita a comentar una frase sencilla que acompañe este inicio: siembro con fe. Ahora comienza el recorrido. Para entender de verdad este principio, es necesario bajarlo a la vida real, a lo que ocurre todos los días sin que se note. La ley de la siembra y la cosecha no es un concepto místico ni lejano. Es profundamente práctica. La Biblia lo expresa con claridad cuando enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y esto no se refiere únicamente a grandes decisiones, sino a cada gesto, cada palabra y cada intención que sale del corazón. Uno de los errores más comunes es esperar cosechas diferentes sin cambiar lo que se está sembrando. Ahí nace gran parte de la frustración espiritual y emocional. Muchas personas desean paz, pero siembran queja constante. Desean relaciones sanas, pero siembran orgullo o indiferencia. Desean estabilidad, pero siembran desorden. No porque Dios quiera castigar, sino porque la vida responde a la semilla que recibe. Desde que una persona despierta, ya está sembrando. Siembra su actitud al levantarse. Siembra la manera en que habla a quienes la rodean. Siembra la forma en que enfrenta un problema. Siembra incluso la manera en que piensa cuando algo no sale como esperaba. Nada de eso es insignificante. Todo entra en la tierra invisible del tiempo y del corazón. A veces la cosecha llega rápido y otras veces parece tardar, pero siempre llega. Uno de los grandes engaños es creer que solo lo grande cuenta, que una palabra dicha al pasar no importa, que un pequeño acto de egoísmo no tiene consecuencias, que un pensamiento negativo repetido en silencio no afecta nada. Pero la ley de Dios no funciona por tamaño, funciona por constancia. Una semilla es pequeña, casi invisible, pero cuando se planta una y otra vez en el mismo terreno, transforma todo el paisaje. Así funcionan los hábitos, así funcionan las actitudes, así funcionan las decisiones que se repiten. Cuando una persona siembra paciencia, aunque nadie lo note,
está preparando una cosecha de paz interior. Cuando siembra respeto en medio del conflicto, está construyendo relaciones más sanas. Cuando se siembra disciplina, aunque al principio cueste, se está sembrando libertad futura. Y lo contrario también es verdad. Cuando se siembra queja constante, se cosecha cansancio. Cuando se siembra desorden, se cosecha caos. Cuando se siembra indiferencia, se cosecha soledad. No porque Dios sea injusto, sino porque así funciona la vida que Él diseñó. Aquí aparece una verdad importante. Dios no es burlado. Esto no significa que Dios esté esperando para señalar errores, sino que la ley es justa, constante y fiel. Así como la gravedad no discrimina a nadie, esta ley espiritual tampoco. Funciona tanto para el bien como para el desgaste. Puede ignorarse, pero no se pueden evitar sus efectos. Y esto no debería generar temor, sino esperanza, porque también significa que el futuro puede cambiarse cambiando lo que se siembra hoy. No se trata de controlar todo, sino de tomar conciencia. El mañana no es un misterio absoluto, es el resultado acumulado de decisiones diarias. Ahora es necesario hablar con equilibrio sobre un tema que muchas veces se evita o se espiritualiza mal: el dinero. No como centro de la vida, sino como herramienta. El dinero no es malo ni insignificante cuando se entiende correctamente. Es un recurso que puede bendecir, ayudar a un familiar, sostener una iglesia o extender una mano al necesitado. La Biblia enseña que quien siembra escasamente, escasamente cosecha, y quien siembra con generosidad, con generosidad, con generosidad, cosecha. Esto no habla solo de cantidades, habla de intención. Hay personas que dan poco con amor y personas que dan mucho con orgullo. La semilla no es solo lo que sale de la mano, es lo que sale del corazón. Querer mejorar económicamente no es falta de fe. Desear estabilidad no es egoísmo. Aspirar a crecer no aleja de Dios cuando la motivación es correcta. El problema no es el dinero, es cuando ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios. Pero bien entendido, se convierte en una herramienta poderosa para hacer el bien. Con recursos se pueden aliviar cargas, abrir caminos y sanar heridas. Negar esto es cerrar los ojos a una realidad que Dios mismo permite para bendecir a otros. La ley de la siembra también se manifiesta en cómo se trata a las personas cuando no se necesita nada de ellas. Ahí se revela el tipo de semilla que se está plantando. Si solo se siembra cuando se espera algo a cambio, la cosecha será limitada. Pero si se siembra bondad incluso cuando no hay beneficio inmediato, se está sembrando en un terreno eterno. A veces ayudar, escuchar o acompañar es una semilla que cambia destinos, aunque en el momento parezca pequeña. La cosecha no siempre llega de la forma que se imagina. Hay quienes hacen el bien esperando resultados inmediatos y al no verlos se cansan. Pero la ley de Dios no falla. Lo que muchas veces falla es la paciencia. La semilla primero trabaja bajo tierra en silencio. Nadie la ve. Parece que no pasa nada. Pero en ese proceso invisible se está preparando algo fuerte, algo vivo, algo que romperá la tierra en el momento correcto. Si hoy alguien siente que está sembrando y no ve frutos, no debe rendirse. Debe revisar qué está sembrando, cómo lo está sembrando y si está dispuesto a esperar el tiempo necesario. Dios no prometió cosechas instantáneas, prometió cosechas seguras. Y eso cambia completamente la perspectiva. No se trata de controlar el tiempo, sino de ser fiel en el proceso. Esta primera parte deja una verdad clara. La vida presente es en gran parte el resultado de semillas pasadas, y la vida futura se está formando con las semillas que se plantan ahora mismo. Nada es al azar, nada es inútil, nada pasa desapercibido. Cada acción diaria, por pequeña que parezca, está hablando del mañana. Y lo más poderoso es esto: si no gusta lo que se está cosechando, aún se está a tiempo de cambiar lo que se siembra. Hay una parte de la siembra que casi nadie observa, porque no se manifiesta de inmediato ni deja huellas visibles. Es la siembra interna, la que ocurre en el corazón y en la mente, lejos de los aplausos y de la mirada de los demás. Sin embargo, es una de las más poderosas, porque antes de que cualquier fruto aparezca en lo exterior, primero fue cultivado en lo interior. Nada nace afuera si antes no fue sembrado por dentro. Las acciones visibles son el resultado de procesos invisibles que se repiten día tras día.
La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, y esto revela que las palabras no son solo sonidos, son semillas. Cada vez que alguien habla, siembra algo, ya sea vida o desgaste, fe o temor, esperanza o desánimo. Muchas personas no comprenden por qué su entorno se vuelve pesado, por qué los conflictos se repiten o por qué la negatividad parece rodearlas constantemente. Sin darse cuenta, han pasado años sembrando con sus propias palabras un terreno lleno de espinas, frases repetidas en broma, pensamientos de derrota aceptados como normales y declaraciones de fracaso dichas sin conciencia, terminan formando una identidad débil. Cuando alguien repite que nunca le sale nada bien, que siempre le ocurre lo mismo o que no hay salida posible, está sembrando límites dentro de sí mismo. No es que Dios esté esperando para castigar, es que el corazón comienza a creer lo que escucha una y otra vez. Las palabras tienen memoria, se quedan, se asientan y comienzan a producir fruto. Pero así como las palabras pueden dañar, también pueden sanar. Cuando se decide sembrar palabras de verdad, incluso cuando no coinciden con la emoción del momento, el terreno comienza a transformarse. Decir confío en medio de la incertidumbre, decir sigo adelante a pesar del cansancio, decir esto pasará aunque hoy duela, no es negación, es fe práctica. La fe no consiste en ignorar la realidad, sino en elegir qué se siembra en medio de ella. Lo que se repite hoy se convierte en el lenguaje interno de mañana. Y no solo importan las palabras que se dicen en voz alta, también importan las palabras que una persona se dice a sí misma cuando nadie escucha. Ese diálogo interno constante es una de las siembras más ignoradas y al mismo tiempo más determinantes. Hablarse con dureza, con culpa o con desprecio siembra una relación rota con uno mismo, y esa relación termina afectando decisiones, vínculos y hasta la forma de acercarse a Dios. Dios no diseñó al ser humano para vivir en guerra interna. Por eso la Escritura habla de renovar la mente. Renovar la mente no es pensar positivo de manera superficial, es cambiar la semilla, es dejar de alimentar pensamientos que destruyen y comenzar a sembrar pensamientos alineados con la verdad. Es permitir que la verdad de Dios reemplace la mentira repetida durante años. Los pensamientos repetitivos funcionan como semillas constantes. Un pensamiento que vuelve todos los días termina convirtiéndose en una creencia, y una creencia termina guiando las decisiones. Si se siembra miedo, se toman decisiones pequeñas. Si se siembra escasez, se actúa desde la carencia. Si se siembra desconfianza, el corazón se cierra incluso ante oportunidades reales. Aquí muchas personas se estancan sin darse cuenta. No es que Dios no quiera bendecir, es que el terreno interno está lleno de semillas equivocadas. Dios puede abrir puertas, pero si el corazón está sembrado de temor, no se cruza. Puede enviar oportunidades, pero si la mente está sembrada de duda, se rechazan. La siembra interna determina la cosecha externa más de lo que se imagina. También ocurre con las decisiones pequeñas, esas que nadie aplaude. Decidir perdonar cuando sería más fácil guardar rencor, callar cuando se podría herir, ser honesto cuando sería posible aprovecharse. Cada una de esas decisiones es una semilla. Puede parecer que se pierde, que se cede, que nadie valora el esfuerzo. Pero en el reino de Dios, nada se pierde. Cada decisión correcta, aunque duela, está construyendo un futuro más firme. El perdón, por ejemplo, es una de las siembras más difíciles y más poderosas. Perdonar no significa justificar lo que ocurrió. Significa negarse a seguir sembrando veneno en el propio corazón. El rencor se reproduce rápido, pero su cosecha siempre es amarga. La paz tarda un poco más, pero cuando llega transforma todo. El que siembra perdón cosecha libertad interior. La disciplina funciona de la misma manera. Levantarse cuando no hay ganas, cumplir cuando nadie observa, mantenerse constante cuando no hay resultados inmediatos. Todo eso es siembra silenciosa. Vivimos en una cultura que quiere cosechar sin sembrar y sembrar sin esperar, pero la ley de Dios no funciona así. La constancia es la forma más pura de fe en acción. Es una manera silenciosa de decir que se confía incluso cuando no se ve nada todavía, incluso cuando el resultado parece lejano o inexistente.
La manera en que una persona piensa acerca de sí misma también es una semilla diaria. Cuando alguien se percibe incapaz, indigno o insuficiente, comienza a sembrar límites invisibles que afectan cada área de su vida. Pero cuando aprende a verse como alguien en proceso, sostenido por la gracia de Dios, el terreno interno empieza a abrirse para algo nuevo. No se trata de orgullo ni de autosuficiencia. Se trata de reconocer que Dios no siembra propósito en corazones destinados al fracaso. La identidad correcta es una semilla poderosa, porque determina cómo se enfrenta la vida. Quien se ve como derrotado actúa como derrotado. Quien se ve como llamado actúa con esperanza, incluso en medio de la dificultad. También es importante hablar de las decisiones internas que nadie ve. Decisiones como resistir un pensamiento destructivo, elegir no alimentar una emoción negativa, detener una reacción impulsiva antes de que salga por la boca. Esas decisiones invisibles construyen carácter, y el carácter sostiene la cosecha cuando llega. Muchas personas quieren resultados visibles sin trabajar primero en lo invisible. Quieren cambios externos sin transformación interna. Pero el orden de Dios siempre comienza de adentro hacia afuera. Primero se siembra en el corazón, luego se manifiesta en la vida. Cuando una persona comienza a cuidar lo que piensa, lo que dice y lo que decide en lo secreto, su entorno empieza a cambiar sin que tenga que forzarlo. Las relaciones se vuelven más sanas, las oportunidades aparecen con más claridad y la paz interior se vuelve más estable. Incluso en el área económica, la siembra interna es determinante. La forma en que alguien piensa sobre el dinero condiciona su relación con él. Si lo ve solo como problema, vivirá con ansiedad. Si lo ve solo como fin, nunca será suficiente. Pero si lo ve como herramienta para bendecir, administrar y ayudar, su relación con los recursos cambia por completo. Sembrar una mentalidad sana respecto al dinero abre espacio para una administración más sabia y para decisiones más equilibradas. No se trata de obsesionarse con tener más, sino de aprender a usar mejor lo que se tiene. La estabilidad comienza primero en la mente antes de manifestarse en las cuentas. Dios puede confiar recursos a quien tiene un corazón alineado, porque sabe que no se convertirán en ídolo ni en carga. Cuando el interior está ordenado, lo exterior puede crecer sin destruir. La siembra interna prepara a la persona para sostener lo que viene. Esta parte deja una verdad profunda. No basta con cuidar lo que se hace. También es necesario cuidar lo que se piensa, lo que se dice y lo que se decide cuando nadie observa. Ahí se está sembrando el futuro. Nadie ve esas semillas, pero son las más poderosas. Son las que determinan si cuando llegue la cosecha, habrá la madurez necesaria para disfrutarla sin perderla. Lo invisible siempre precede a lo visible, y quien aprende a sembrar bien en lo secreto termina viendo fruto en lo público. La tercera parte nos lleva a entender algo que casi nadie quiere aceptar con calma, y es el papel del tiempo en la ley de la siembra y la cosecha. Muchas personas comprenden el principio, incluso lo aprueban, pero se frustran cuando descubren que la cosecha no ocurre al ritmo de su urgencia. Aquí es donde la fe deja de ser una idea bonita y se convierte en una práctica real. El tiempo no es un enemigo de la siembra, es parte del diseño. La semilla necesita tiempo no porque sea débil, sino porque está viva. Lo vivo crece por procesos, no por impulsos. Dios no creó nada verdaderamente valioso que se desarrollara de manera instantánea, porque lo inmediato no suele ser profundo ni estable. Cuando una persona siembra algo correcto y no ve resultados rápidos, se enfrenta a una decisión silenciosa: seguir confiando o abandonar, seguir sembrando o cambiar de camino. Y es justamente en ese punto donde muchos se rinden sin darse cuenta de que la semilla ya estaba trabajando bajo la tierra. La semilla primero desaparece antes de manifestarse. Se entierra, se rompe, se transforma. A los ojos humanos parece que no pasó nada, pero en realidad todo está ocurriendo. Esta etapa invisible es la más importante, porque es donde se forman las raíces que sostendrán el fruto cuando aparezca. Las raíces no se ven, no se aplauden y no generan reconocimiento. Pero sin raíces profundas, cualquier fruto se cae con el primer viento. Por eso Dios permite tiempos de silencio, de espera y de aparente lentitud, no para frustrar, sino para fortalecer. Muchas veces
Mientras esperas una respuesta externa, Dios está produciendo un cambio interno. Estás aprendiendo a reaccionar diferente, a pensar con más calma, a tomar decisiones con mayor sabiduría. Eso ya es parte de la cosecha, aunque no sea la que esperabas inicialmente. El problema es que muchas personas solo reconocen como fruto aquello que es visible, un resultado concreto, una puerta abierta, una mejora inmediata, pero ignoran el fruto del carácter, de la paciencia, del dominio propio, de la madurez emocional, y esos frutos son los que determinan si lo que viene podrá sostenerse. Dios no se apresura porque conoce las consecuencias de una cosecha prematura. Dar algo grande a un corazón no preparado puede convertirse en una carga, no en una bendición. Por eso el proceso no es castigo, es protección. La espera no es abandono, es formación. Hay personas que siembran amor, pero se cansan cuando no lo reciben de inmediato. Otras siembran disciplina, pero se frustran cuando el cambio no es instantáneo. Otras siembran honestidad, pero se desaniman cuando otros prosperan haciendo lo contrario. En todos esos casos, la semilla no está fallando, el tiempo está cumpliendo su función. La Biblia habla de no cansarse de hacer el bien porque a su debido tiempo se cosecha. Esa frase encierra dos verdades profundas. Existe un tiempo correcto y existe una responsabilidad humana de no abandonar. El fruto está ligado a ambas cosas. El cansancio suele aparecer cuando se interpreta el silencio como fracaso, cuando se confunde la espera con inutilidad. Pero el silencio muchas veces es señal de que algo está creciendo donde no puedes verlo. La tierra no hace ruido cuando una raíz se extiende, pero sin esa raíz nada florecería. Aquí es donde se prueba la intención del corazón. Si se siembra solo por el resultado, la espera se vuelve insoportable. Pero si se siembra por convicción, el proceso se convierte en parte del propósito. La constancia revela si la fe es profunda o solo momentánea. También es importante entender que no todas las cosechas llegan en el mismo orden. A veces primero llega la paz antes que la solución. A veces llega la claridad antes que el cambio externo. A veces llega una pequeña señal antes que la respuesta completa. Dios suele empezar con brotes, no con árboles, pequeños avances, pequeñas victorias internas, pequeños cambios que anuncian que algo está ocurriendo. Cuando una persona aprende a reconocer estos brotes, su esperanza se fortalece y su paciencia se renueva. Celebrar pequeños frutos es una forma de cuidar la fe. Reconocer que hoy reaccionaste mejor que ayer, que hoy pensaste con más calma, que hoy no caíste en el mismo error. Eso también es cosecha, aunque no tenga forma material. En el área económica esto es especialmente importante. Muchas personas quieren estabilidad inmediata sin respetar el proceso de aprendizaje, orden y disciplina. La prosperidad sana se construye con semillas pequeñas, repetidas con constancia y sabiduría. Aprender a administrar, a priorizar, a evitar impulsos, a invertir en conocimiento, todo eso forma parte de la raíz, y cuando la mejora llega, no solo llega como ingreso, llega como capacidad de sostener y multiplicar. Dios puede usar la estabilidad económica de una persona para bendecir a otros, para ayudar a un familiar, sostener una obra, aliviar una necesidad. Pero antes de eso, forma el carácter que no será dominado por el recurso. Por eso, si hoy estás en un tiempo de espera, no lo interpretes como un retroceso. Pregúntate qué se está formando en ti, qué raíz se está fortaleciendo, qué parte de tu carácter está siendo preparada para lo que viene. El tiempo no está en contra de tu siembra, está a su favor. Cada día que perseveras sin ver, cada día que eliges sembrar bien aunque cueste, estás acercándote más al momento en que lo invisible se hará visible. La ley de la siembra y la cosecha no se equivoca, no se retrasa por descuido ni acelera por presión. Cumple su función con precisión perfecta. Y cuando llega el tiempo del fruto, llega con sentido, con estabilidad y con propósito. Si te mantienes fiel en el proceso, descubrirás que la espera no fue pérdida, fue preparación. Y cuando la cosecha finalmente aparezca, entenderás que el tiempo fue parte del milagro, no un obstáculo para él. Llegamos al bloque final, y aquí todo se une de una manera clara y profunda.
Después de comprender la siembra, el terreno y el tiempo, queda una verdad que sostiene todo el proceso. La ley de la siembra y la cosecha no es una presión espiritual, es una invitación diaria a vivir con propósito. Dios no la estableció para generar miedo, sino para devolverle sentido a cada decisión que tomas, incluso a las más pequeñas. Vivir entendiendo esta ley cambia la forma en que miras tu vida. Ya no ves tus días como una sucesión de eventos sin sentido, sino como un campo en constante formación. Cada palabra, cada pensamiento, cada actitud se convierte en una oportunidad de sembrar algo que tendrá impacto más adelante. Esto no te carga, te libera, porque entiendes que siempre puedes volver a sembrar bien, incluso después de haber fallado. Dios no te pide perfección, te pide dirección. No te exige que nunca te equivoques, te invita a no abandonar el campo. Mientras sigas sembrando con intención, el proceso sigue vivo. Aun los errores pueden convertirse en aprendizaje si decides corregir la semilla. El pasado explica cosas, pero no determina tu final. Hoy siempre es un buen día para cambiar lo que estás plantando. Cuando vives así, el futuro deja de ser una amenaza. No porque tengas todo resuelto, sino porque sabes que estás haciendo lo correcto hoy, y eso es suficiente. La ansiedad pierde fuerza cuando entiendes que no necesitas controlar el resultado, solo ser fiel al proceso. El mañana se construye con decisiones presentes, no con preocupaciones anticipadas. Esta forma de vivir también transforma tu relación con los demás. Dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a responder con conciencia. Siembras respeto incluso cuando no lo recibes. Siembras paciencia incluso cuando otro se apresura. Siembras verdad incluso cuando mentir sería más fácil. Y aunque no siempre veas el efecto inmediato, tu entorno comienza a cambiar. En la familia, en el trabajo, en las relaciones cercanas, tu manera de sembrar se vuelve un lenguaje silencioso. Las personas aprenden más de lo que haces que de lo que dices. Tu constancia se convierte en ejemplo. Tu forma de enfrentar las dificultades se convierte en referencia. Y sin darte cuenta, tu vida empieza a producir fruto en otros. También en el área económica esta conciencia trae equilibrio. Ya no ves el dinero como un fin ni como un enemigo, sino como una herramienta que puede ser bien utilizada cuando el corazón está alineado. Administrar con sabiduría, crecer con responsabilidad y sembrar con generosidad cuando es posible, se convierte en parte del propósito, no en una culpa. La estabilidad bien llevada no te aleja de Dios, te permite servir mejor. Te da margen para ayudar, sostener, bendecir y aliviar cargas. Cuando el corazón está sano, los recursos se convierten en instrumentos de bien, y cuando no los hay, la fidelidad en lo poco sigue siendo una semilla poderosa. Entender la siembra también te ayuda a soltar la comparación. Cada campo tiene su proceso, cada semilla su tiempo. Mirar el terreno ajeno solo te distrae del tuyo. Cuando te enfocas en ser fiel con lo que tienes hoy, la frustración pierde fuerza y la gratitud toma su lugar. La ley de la siembra y la cosecha no promete una vida sin problemas, promete una vida con dirección. No elimina los procesos difíciles, pero les da sentido. No evita las pruebas, pero te recuerda que nada es en vano cuando se camina con intención. Si hoy estás cansado, recuerda esto con calma. El cansancio no significa que fallaste. Muchas veces significa que has estado sembrando. Descansa, pero no abandones. Ajusta, pero no renuncies. La semilla sigue viva incluso cuando tú te sientes débil. Si hoy no te gusta lo que estás cosechando, no te condenes. Observa, aprende, corrige. El campo puede volver a trabajarse. Dios no desecha terrenos, los restaura. Mientras hay vida hay oportunidad de sembrar diferente. Y si hoy estás en una buena etapa, no olvides de dónde vienes. La gratitud protege el terreno. La humildad cuida la cosecha. Lo que hoy disfrutas es resultado de semillas pasadas y también es semilla para el futuro. Que esta verdad te acompañe cada día, no como una carga, sino como una brújula. Hoy puedes sembrar bien, hoy puedes cuidar tu corazón, hoy puedes elegir palabras que construyan, hoy puedes actuar con sabiduría, y eso, repetido con constancia, transformará tu vida.
Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a apoyar el video con un me gusta, porque eso ayuda a que esta palabra llegue a más personas que también la necesitan. Déjanos un comentario con una frase sencilla como "Hoy elijo sembrar bien", y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y tu caminar diario. Que Dios te bendiga, cuide tu campo y te permita ver, en su tiempo perfecto, una cosecha llena de paz, propósito y vida.